y les voy a compartir por aquí pantalla. Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar la clase como empezamos todas las clases, con un pequeño como repaso de lo que hemos visto hasta ahora, o de lo que vimos la clase pasada. Entonces, a modo de repaso, ¿qué vimos la clase pasada? Empezamos a ver los métodos de solución de ecuaciones. Entonces, métodos de solución de ecuaciones. Entonces, hay varios métodos de los que están propuestos en nuestro cronograma del curso. Voy a escribirlos por aquí, a describirlos. Uno, que fue el que vimos la clase pasada, que incluso entró en el parcial, es el método de bisección. Ah, perdón, lo siento, no entró en el parcial. Bueno, hablando estrictamente, no empezamos por ahí. Por el método gráfico, que era un método aproximado. Método gráfico. Luego vimos búsqueda incremental. Búsqueda incremental. Y ya vimos la clase pasada, después del parcial, vimos el método de bisección. Hasta ahí hemos visto nosotros. ¿Listo? Entonces, les recuerdo en qué consistía este método. Supongamos que yo tenía un momentico, perdón. Estoy aprendiendo todavía a usar este. Listo. Supongamos que yo tenía una función que tiene una raíz. Digamos que. Y entonces una raíz, ¿cómo así? Pues un puntico en el que la función corta al eje X. Entonces yo partía de un intervalo cualquiera. El intervalo del que partía era un intervalo AB, en el que yo debía garantizar que en un lado, en un extremo del intervalo era positivo y en el otro era negativo, no importa en qué orden. Y a partir de ahí yo generaba un algoritmo en el que yo calculaba la mitad del intervalo y entonces a ese valorcito lo llamaba C. Y miraba en cuál de los dos extremos, si entre AC o CB, quedaba la raíz. Eso lo veía con los signos. Y lo hicimos en Excel. Y ahí hicimos un ejercicio, creo que hicimos hasta 14 iteraciones, o bueno, nos íbamos hasta donde queríamos, dependiendo de la exactitud que necesitáramos. Muy bien, eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué vamos a ver de ahora en adelante? Bueno, de ahora en adelante vamos a ver otros métodos. Vamos a ver, en el primer bloque de clase, la clase está a mi cargo y vamos a ver dos métodos. Un método que se llama punto fijo, que con eso vamos a empezar la clase, el método de punto fijo, y otro método que se llama Newton-Raphson. Newton-Raphson. Raphson se escribe así, Raphson. ¿Listo? Entonces, este va a ser el primer bloque de clase. Y en el segundo bloque de clase, entonces, les va a quedar, obviamente con la guía, con la disposición de mi guía, a tarea de ustedes, los últimos dos métodos, o bueno,
dos de los últimos métodos que se llaman método de la secante, y método de la falsa posición. ¿Qué vamos a hacer en el segundo bloque de clase? Bueno, ya les digo. Aquí vamos a resolver algunos ejercicios. Vamos a resolver ejercicios que se van a hacer por punto fijo y algunos ejercicios por Newton-Raphson. Entonces, estos dos últimos métodos van a quedar, como les dije, como tarea de ustedes. Sin embargo, los que deseen, les voy a dejar un par de ejercicios, dos ejercicios, que a los que deseen los pueden entregar hoy mismo. Y se los sumo como bonificación para el parcial que les devolví ayer. ¿Listo? Entonces repito, estudiar los métodos es obligatorio para todos. Entregar los ejercicios es opcional para los que deseen en el bloque de 8 a 10 de la mañana. ¿Listo? Repito, yo voy a estar aquí atendiendo las dudas que ustedes tengan. Entonces, con el método de la secante y de la falsa posición. Muy bien. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Muy bien, no hay ninguna duda. Entonces, vamos a ver si aprendo aquí cómo hago una nueva página. Agregar página, ahora sí. Muy bien. Entonces, como les dije, vamos a empezar con el método de punto fijo. Permítanme un momentico y pongo esto por acá. La bonificación del parcial va a ser de 1 unidad, ¿listo? Para los que hagan 1 unidad máxima y no es acumulable. O sea, si usted para el sacó primero, para el segundo. para el que acabamos de entregar ayer. Ok. Listo, para los que deseen. Repito, máximo 1 unidad. Si usted sacó más de 4, entonces su bonificación máximo le llevará su nota a 5. Muy bien, entonces, ya que tenemos un panorama general de para dónde vamos, entonces ahora sí arranquemos. Vamos entonces a definir el método. Van a darse cuenta que a diferencia del método de disección, estos métodos son más poderosos. Estos métodos llegan a la solución que nosotros queremos encontrar de la ecuación mucho más rápido. ¿Qué quiero decir? Que convergen más fácilmente. Así decimos en ingeniería. Entonces, voy a poner por aquí cuadrículas. Listo. Entonces vamos a poner aquí punto fijo. Punto fijo. Así se llama el método que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a definirlo. Entonces, ¿qué es un punto fijo? Definición. Listo. Entonces definimos un punto fijo. Vamos a escribirlo. Un punto fijo de una función cualquiera. De una función, llamémosla g de x. Es un número que cumple lo siguiente. Llamémoslo, de hecho, aquí en este tema lo vamos a llamar p a la solución. Es un número p para el cual g de p igual p. Listo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de... Vamos a ponerlo aquí con otro color. Vamos a poner este rojo. Un azul más decente. Y listo. Entonces vamos a escribir con negro, rojo y azul. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner una función cualquiera. Para los que están en el libro, en nuestro libro de Douglas Faires, estoy en la página 55. ¿Listo?
Entonces, vamos a poner una función g de x cualquiera. En este caso, la función va a ser x cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué pasaría si yo les preguntara, muchachos? Busquemos puntos de esa función que cumplan que la función evaluada en un punto sea igual al mismo punto. Yo creo que sería un problema como de álgebra que si le tiramos cabeza un poquito, podemos resolverlo fácil. Entonces vamos a escribir aquí, encontrar puntos fijos. Puntos fijos. ¿Cómo hacemos? Entonces, noten que vamos a hacer algo totalmente ajeno a encontrar raíces. Según lo que está ahí en la definición, todavía no hemos encontrado ninguna forma de hallar raíces. Entonces, para encontrar puntos fijos necesitaríamos encontrar valores de x que cumplan que la x sea la misma función g de x. Es decir, que x sea, o bueno, vamos a utilizar la letra que hemos venido proponiendo, que es la p. Necesitamos que p sea el mismo g de p, vale igual con x. Listo. Entonces, pues sería sencillo. P igual p cuadrado menos 2. Y esta ecuación tal vez no es difícil de resolver. Esto sería p cuadrado menos p menos 2. No sé si se puede factorizar, creo que sí. Dos números que multiplicados den que y que sumados den que. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuáles serían los numeritos que tendremos que buscar aquí? Menos 2 más 1, profe. Menos 2 más 1, correcto. Menos 2 más 1. O sea que los puntos fijos, perdón, o sea que los puntos fijos serían p igual 2 y p igual menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos que estos son puntos fijos? Evaluemos g de 2. Entonces evaluémoslo aquí en la función. Sería 2 al cuadrado menos 2. 2 al cuadrado 4 menos 2, 2. ¿Se cumplió? G de 2 dio el mismo 2. Y ahora, g de menos 1. Menos 1 al cuadrado menos 2 daría 1 menos 2, que es menos 1. Se volvió a cumplir. Necesitábamos puntos que si los evalúas en la función te da el mismo numerito. Si lo evalúas en la función te da el mismo numerito. Listo. Entonces hasta ahora nos debería quedar claro qué es un punto fijo y cómo hallarlo. Sencillamente iguale la función a x y pues la función a x cuadrado menos 2 en este caso igualelo a x, y solucione la ecuación para x, para p, para la letra que quieran. Los espero que copien y me cuenten si tienen alguna duda. Bien, ninguna duda. Profe, yo sí tengo una duda. Ajá. ¿Qué pasaría si la ecuación no fuera para resolver? ¿Hay otro método? Que no se O sea, encuentre si no la pudiera, por ejemplo, factorizar o algo así. sí, señor, si no se pudiera factorizar y no se encuentran los puntos, ¿hay otro método? Muy bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver que este método, justo después de hacer estos ejercicios que son como para la parte conceptual, podemos usarlo para hallar raíces de ecuaciones que no se pueden despejar fácilmente. ¿Listo? Para hallar raíces de ecuaciones que no se pueden despejar. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces ya enseguidita vamos para allá. Profe, una pregunta, ¿eso aplica para cualquier tipo de función? Ya vamos a poner el teorema en el que establece cuándo hay un punto fijo. Hay funciones que tienen puntos fijos y hay otras que no tienen puntos fijos. ¿Listo? De hecho, no sé si lo notan. Si nosotros hiciéramos
Si nosotros hiciéramos... Uy, sale al revés. Si nosotros hiciéramos... Estoy aquí ñoño todavía con estas flechitas. Si nosotros hiciéramos un plano cartesiano y dibujáramos la función, en este caso x cuadrado menos 2, yo creo que ustedes saben cómo es esa gráfica. Eso es una parábola que abre para arriba, pero parte de menos 2. Entonces sería así. ¿Listo? Saber si tiene un punto fijo es encontrar dónde cuadra o dónde corta la gráfica de GDP a la gráfica de... No sé si se dan cuenta de esto. Esto que está encerrado a la derecha es G de X. Y esto que está encerrado a la izquierda es como si fuera una función cualquiera y igual X. En otras palabras, lo que estamos hallando es dónde corta la función que yo estoy analizando a la recta y igual X. Ustedes están de acuerdo en que esta función g de x igual x, ahí le cambié la letra por lo que dije, pero es la misma. G de x igual x es la recta esta de inclinación 45 grados. Y como yo estoy haciendo una igualación, entonces finalmente lo que estoy haciendo es hallando las intersecciones entre una gráfica, cualquiera, en este caso la parábola, y la rectica y igual x. ¿Listo? Entonces, ahorita hacemos más ejercicios. Vamos a escribir primero el teorema. Entonces voy a agregar una página y... Permítame. Listo, entonces vamos a poner aquí el teorema de punto fijo. El teorema de punto fijo establece las condiciones para que haya un punto fijo. Entonces vamos a poner las condiciones. Vamos a poner la parte A. Entonces, si G pertenece a C, a ver, ¿quién recuerda qué significa esto? Y ¿quién recuerda qué significa esta expresión de Profe, que aquí? es continuo en entre A B. Otra vez. ¿No escuché? Es que es continuo en A B. Correcto, así es. Entonces, G es continuo en AB. Y G de X pertenece a B para todo X. ¿Recuerdan este símbolo? Este símbolo representa para todo X que pertenece a AB. ¿Sí? Entonces G tiene un punto fijo en AB. Y van a darse cuenta que esto parece bastante lógico. Un punto fijo en A, B. Y vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Presten mucha atención, es bastante lógico. Supongamos que yo tengo una función, no importa de qué clase, y esa función tiene pues una gráfica cualquiera, no importa. Entonces aquí tengo aquí tengo a x y aquí tengo a f de x. Listo. Yo tengo un intervalo cualquiera AB, y vamos a leer pasito a pasito
eh, el enunciado del teorema. Entonces, G continua. Listo. Bueno, en este caso lo puse como F, da lo mismo. Y G pertenece a AB para todo X que pertenece a AB. ¿Cómo así? Es decir, que para cualquier X que pertenece a este intervalo del eje X, la función hace parte del intervalo en AB, en el eje Y. Entonces, digamos, en otras palabras, la gráfica no se va a salir de este cuadrito. En otras palabras, por ejemplo, si la función hace esto, imaginémonos una función cualquiera g de x que pasa por esa curva. Entonces, para todos los valores de x que están aquí en AB, la función no va a salirse de aquí. Y tiene todo el sentido que esa sea la definición de punto fijo, porque acuérdense que un punto fijo sencillamente es aquel puntico en el que la gráfica va a cortar a esta línea. ¿Listo? Recuerden que esta lineecita es y igual a x. En otras palabras, lo que tenemos que garantizar es que la función pertenece a AB cuando los x hacen parte de ese intervalo. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. Digamos la función, ya estoy en la página 57, estoy en el ejemplo 2 y voy a poner de ejemplo a la función g de x igual a x cuadrado menos 1 dividido 3 en el intervalo menos 1,1. Listo. Muy bien. Entonces lo primero que habría que hacer es demostrar que la función tiene un punto fijo, de que tiene un punto fijo en ese intervalo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos por las condiciones, paso a paso. G es continua. ¿Esa función es continua? Sí. ¿Cómo sabe usted, profe, que es continua? Bueno, una función es discontinua cuando, por ejemplo, hay una x en el denominador y de pronto habría que garantizar que ese puntico no hace parte del dominio. Por ejemplo, me refiero a esto. Imagínense una función de esta, 2 sobre x. Ya saben ustedes que esa función no es continua en cero. Pero en este caso, x cuadrado menos 1, el dominio son todos los reales. Entonces, G pertenece a las funciones continuas en 1 en menos 1,1. Listo. Entonces ya Profe, una primera cosa. pregunta, es que no me quedó una cosita muy clara. Ajá. Lo que dice el teorema es que en ese cuadrito AB existe un punto fijo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. No, lo que dice el teorema es que la función tiene un punto fijo si no se sale de ese cuadrito. Ya vamos a ver. Yo creo que con el ejemplo lo podemos explicar mejor. Listo. Entonces noten. Ahora tenemos el intervalo AB. O sea, esta condición es de donde vamos a partir. Tenemos x que pertenecen al intervalo menos 1, 1. Lo que tenemos que garantizar para saber si hay un punto fijo es que la función no se sale de ahí. Listo, que la función no se sale de ahí. Entonces vamos a aplicar uno de los teoremas que nosotros ya hemos analizado en las clases anteriores, que es el teorema del valor extremo. El valor extremo nos permite... ¿Sí? Pero entonces cuando dice pues que, o sea, que la función no se sale de ahí, sería solamente dentro de ese intervalo. Así es. Por fuera yo no puedo garantizar nada. Me están pidiendo que encuentre un punto fijo ahí en menos 1, 1. Entonces me voy a centrar en ese intervalo. Entonces, ¿cómo
puedo aplicar el teorema del valor extremo para darme cuenta que la función no se sale de menos 1 a 1? Bueno, primero ya sé que la función es continua y voy a calcular cuánto vale la función en los extremos. ¿Listo? ¿Cuánto vale la función en los extremos? Empecemos. ¿Cuánto daría g de menos 1? ¿Y cuánto daría g de 1? ¿Cuánto daría g de menos 1 y g de 1? Bueno, reemplacemos. Si reemplazamos el menos 1 en la g, menos 1 al cuadrado da 1, 1 menos 1, 0, 0 dividido 3 da 0. ¿Listo? Y g de 1 es 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, dividido 3, 0. Noten que la función, tanto en menos 1 como en 1, da 0. Pregunta, ¿estos numeritos son parte de este intervalo? La respuesta es sí. Sí, la respuesta es sí. Ahora bien, ¿cómo saber cuál es el valor extremo de esta función? Eso no sería difícil tal vez si nosotros la graficáramos. Si nosotros graficamos, por ejemplo, esa función x cuadrado menos 1 dividido 3, ¿cómo quedaría? Esto es una parábola, ¿cierto? Esto es una parábola que abre hacia arriba. Esa parábola abre hacia arriba. Y este menos 1 lo que hace es rodarla un poquito hacia abajo. Dividido 3, bueno, quedaría similar a la que nosotros graficamos hace un ratito. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos aquí de que menos 1 y 1 dieran 0 son estos dos valorcitos. Menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces me están pidiendo que yo demuestre que efectivamente tiene un punto fijo entre menos 1 y 1. ¿Cuál es el valor mínimo de esa función? No sé si lo ven ahí en la gráfica. Es cuando x vale cuánto. Es cuando x vale cuánto. Menos 1. Menos 1 o No. 0. Cuando x vale 0. Muy bien. Entonces, si x vale 0, ¿cuánto vale g de x? Voy a escribirlo así. ¿Cuánto Menos vale uno. g de 0? No, reemplácenlo. 0. No, Menos un tercio. Menos un menos tercio. un Menos tercio, un ¿cierto? tercio y un tercio, no. No, menos un tercio solito. Si Ah, reemplazas bueno. la x por 0, 0 al cuadrado 0, menos 1, da menos un tercio. Muy bien. Entonces, no hay ningún valor de la función que se salga de ese pedacito, de menos un tercio. Entonces, g de x, ojo, va a ser parte, como cuando en cálculo diferencial ustedes hallaban el rango de la función. Si yo les preguntara, muchachos, en el intervalo menos 1, 1, ¿en qué rango se mueve la función? Ustedes se dan cuenta que no se sale de menos un tercio 0. O sea, no se sale de aquí, de esta zonita. No se sale de aquí, de esta zonita. ¿Listo? Entonces, la función hace parte de menos un tercio, coma 0. Profe, ese menos un tercio es el del eje Y, ¿cierto? Así es, correcto. Es el valorcito que está, aquí. Menos un tercio. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Entonces notemos que se cumple. Au, me pegué. Entonces notemos que se cumple. Si G pertenece a B, para todo X que pertenece a B. Pregunta. Este intervalo está contenido en este. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Cuando digo que está contenido, es que el otro intervalo, el menos 1, 1, es más grande y abarca totalmente el intervalo de la función g. Entonces, eso es lo que dice el teorema. El teorema aquí lo que dice es que la función, esta función, quedó como muy fuerte,
esa función pertenece a ese intervalo para toda x que pertenezca a ese intervalo. ¿Listo? Entonces, la función notemos que no se sale de menos 1/3, 0. Y eso hace parte de menos 1, 0. Simplemente que puede generar un poquito de confusión, porque esto es del eje y. Esta expresión que está aquí es del eje y. ¿Listo? Y esto que está aquí es del eje x. Pero el teorema habla del mismo intervalo, de que el intervalo menos 1/3, 0 en este caso esté contenido en el intervalo menos 1, 1. Ahora bien, ¿cómo hallamos el punto fijo? ¿Cómo hallamos el punto fijo? Bueno, ya ustedes lo saben. Tenemos que igualar la función a x. O sea, x² menos 1 dividido 3 igualado a x. Entonces, les voy a dar unos minuticos para que ustedes hallen el o los puntos fijos que tiene esa función. El o los puntos fijos que tiene esa función. Si alguien quiere algún tipo de ayuda, me cuenta. O si alguien no tiene ni idea cómo hacer, también me cuenta. Cuando alguien tenga el punto fijo, nos lo entrega por ahí en el chat. Cuéntenme si alguien lo está intentando. Sí, profe. Ok. Profe, yo también lo estoy intentando. Bueno, para los demás, lo que hay que hacer es, para hallar el punto fijo, que ya sabemos que existe, y de hecho ahí se ve. En la gráfica, ¿cómo sabrías que hay un punto fijo? Entonces tendríamos que hacer la gráfica. Hacer la gráfica. Esta, la de y igual a x. Y notar si corta. De hecho, no sé si lo pueden ver. Ahí en la gráfica se ve que hay cuántos puntos fijos. 1, Ah, pues 3. 2, hay 2. 2. Es decir, los puntos fijos serían los valores, o más bien, la cantidad de veces que la gráfica y igual a x corta a la gráfica que me están dando. ¿Listo? A g de x. Entonces, ¿dónde corta g de x igual a x? A la g de x que me dan, que es x² menos 1 dividido 3 en este caso. Vamos a ver. Entonces voy a llamarlo p. Entonces queda p Profe, entonces cuadrado. siempre es y igual a x para mirar dónde cortan. Otra vez, repite la pregunta. Siempre es y igual a x para mirar dónde cortan. Sí, y vas a darte cuenta, ahora les voy a mostrar una gráfica muy bonita en la que se ve lo poderoso que puede ser este método para solucionar raíces. Profe, Señor, a mí me dio 3 más raíz de 13 sobre 2 por fórmula del estudiante. 3 más raíz de 3 sobre 2. Ok, vamos a hacerlo. Entonces,
Esto implica que esto queda 3p igual p cuadrado menos 1. Entonces queda p cuadrado menos 3p menos 1 igual a 0. Listo, lo resolvemos por fórmula del estudiante o se lo ponemos a Wolfram. Listo, entonces vamos a ponérselo a Wolfram para que me dé las raíces exactas. Entonces en Wolfram lo que voy a hacer es solve. Uy, ya empezó la etapa. ¿Quién se está viendo el Tour de Francia? Solve p cuadrado menos 3p menos 1. ¿Podrías convertir a decimales esos valores que obtuviste con la regla del estudiante, por favor? Y nos lo das. Eh, 3.302. Ah, bueno, creo que Wolfram, miren, Wolfram me da justo las mismas soluciones que tú dijiste. Tú dijiste 3 más raíz de 13 sobre 2, ¿cierto? Sí, sí. Ok, Uno entonces, con más y otro con menos. exacto. Entonces, listo, ahí están. Esos serían los dos puntos fijos. Repito, hasta aquí no hemos aprendido a hallar raíces de ecuaciones. Aquí lo que estamos aprendiendo es un concepto nuevo, que es sencillamente, ¿qué es un punto fijo? ¿Listo? Vamos a hacer un último ejemplo antes de ya entrar a la parte que más nos interesa. Vamos a poner otra función, otro ejemplo. Listo. Y vamos a poner el ejemplo de la función g de x igual 3 a la menos x en el intervalo 0,1. Muy bien. Si yo hiciera la gráfica de esa función, entonces sería similar a una exponencial decreciente. Tal vez ustedes recuerden cómo son esas gráficas, ¿cierto? Esas gráficas pasan por el punto 0,1. Perdón, afuera. Ahora sí. Pasan por el punto 0,1 y casi cortan a la funcioncita o a la gráfica de y igual 0. Entonces esto es x, esto es y, esta es la función, en este caso g de x. Como es totalmente decreciente, basta con hallar los valores extremos. Ayúdenme por favor. Ahí mentalmente, ¿cuánto da g de 0 y cuánto da g de 1? ¿Cuánto da g de 0 y cuánto da g de 1? Da 1, profe, y 1/3. Excelente. 1 y 1/3. Pregunta. ¿Cumple las condiciones del teorema? Bueno, en el intervalo 0, 1, la función en dónde se mueve entre 1/3 y 1. Pregunta, ¿se cumplen las condiciones del teorema? ¿O la condición del teorema? Sí se cumple. La respuesta es sí, muy bien. ¿Por qué? Este intervalo hace parte de este intervalo. 1/3, 1 hace parte del intervalo 0,1. Muy bien, entonces yo puedo garantizar que sí hay un punto fijo. Y ese punto fijo, aquel puntico en el que esa gráfica corta a esta gráfica. Hállenlo, por favor. Mentira, no los voy a poner en esa tarea. ¿Por qué? Porque este es uno de los casos en los que solucionar esta ecuación no se puede hacer por métodos de despeje. Pues nos toca hacerlo por uno de los métodos que estamos aprendiendo. O en este caso, póngaselo por favor a Wolfram y cuando tenga la solución no las comparte. Listo. Y ahí se dan cuenta que es un solito punto fijo. Listo.
Cuando lo tengan, porfa, me lo comparten. La solución de esa ecuación. ¿Alguien lo está poniendo en Wolfram? ¿O lo está haciendo en alguna calculadora que solucione ecuaciones? Wolfram. En Wolfram. Listo. Ok. Bien. Profe, le Bueno, digo la verdad, yo no estoy entendiendo bien. O sea, yo entiendo la parte de las ecuaciones y todo, pero no entiendo bien o sea, como la definición de ese punto que estamos hallando. O sea, vendría a ser simplemente el punto en el que se corta la gráfica x igual a y con la ecuación, ¿ok? correcto. Entonces lo que tienen que hacer ahora era solucionar esa ecuación que está allá abajo. Como la función en este caso era 3 elevado a la menos x y queríamos hallar el punto fijo, igualamos 3 a la menos x con x. Entonces tus compañeros lo están haciendo en Wolfram. Por ahí Harold y Juan Guillermo compartieron la solución, que era 0.547. ¿Listo? Entonces ese sería el punto fijo. Y ahora sí vamos a lo que nos importa. Lo que nos importa entonces es mirar si esto nos sirve, gracias a todos los que participaron, si esto nos sirve para solucionar ecuaciones. ¿Listo? Para solucionar ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora para solucionar ecuaciones? Bueno, no siempre una función cualquiera va a tener un punto fijo, pero cuando sí lo tiene, entonces hallarlo nos va a permitir por medio de un truquito resolver ecuaciones. Entonces, ahora sí vamos a la parte poderosa, solución de ecuaciones. Entonces supongamos que yo tengo una función cualquiera. Profe, Digamos ¿lo puede que, subir un momentico? Yo saco un pantallazo. claro, ¿así? Del segundo ejemplo. Del segundo Bájelo ejemplo. un poquito. Sí, bájelo un poquitico. ¿Aquí? Ahí, profe, ahí está bien. Ok, Listo, gracias, profe. con gusto. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera una función cualquiera? Y esta función es la que yo quiero hallarle la raíz. Listo. Ya no estamos hablando de punto fijo, ya estamos hablando de lo que hemos venido haciendo. Hallarle la raíz. Entonces, yo tengo diferentes maneras. Yo quiero hacer esto, ¿verdad? Yo quiero hacer esto. Si quiero utilizar punto fijo, acuérdese que punto fijo es aquel valor x en el que g de x igual a x. Entonces, ¿cómo puedo expresar esta función f de x en forma de esta expresión de punto fijo? Tenemos varias maneras. Una opción sería despejar una x, en el caso de que se pueda despejar una x. Entonces, si yo despejo una x, lo que me quede del otro lado sería la función g, que me va a permitir utilizar los conceptos que yo he aprendido. Y los puntos fijos ya serían la solución de esa ecuación. Otra, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo sumo x de cada lado? X más f de x igual a x. Entonces ya esta expresión de aquí sería g de x, porque se cumpliría de nuevo lo que yo deseo, que g de x sea el mismo x. Ahorita cuando hagamos más ejemplos, perdón, acabé de ver las soluciones de Alex, de Juan Carlos y de Daniel. Muy bien. Muy bien. Entonces,
Y vamos a darnos cuenta lo poderoso de este método. ¿Qué sucede o cómo puedo hacer yo el método de punto fijo de forma iterativa cuando yo no tenga forma de despejarlo? Miren, por ejemplo, cómo va a funcionar el algoritmo de la solución de ecuaciones. Voy a poner por aquí un grafiquito. Listo, entonces tenemos esta expresión de aquí. Entonces tenemos una función cualquiera. Repito, lo que acabé de decir ahora fue cómo convertir un problema de solución de raíces a un problema de punto fijo. Pero les voy a mostrar la parte iterativa, la parte que más nos interesa. Cómo por medio de una iteración, digamos que esta es la función a la que le queremos calcular el punto fijo. Listo. Entonces, tenemos que encontrar dónde corta esa ecuación con y igual a x. Es lo que hemos venido haciendo. Entonces, así como en el método de disección partimos de un punto cualquiera, vamos a hacer algo, a ver si me permite borrar. Pues la voy a dibujar de nuevo. Listo. Aquí tenemos la función y igual g de x. Y miren lo bonito cómo va a funcionar esto. Entonces, partimos de un punto cualquiera. Partimos de un punto, llamémoslo, no sé, cualquier puntico, que sería el puntico inicial. Y lo vamos a llamar P sub 0. Listo. Entonces, necesito que se concentren aquí porque voy a decir algo muy importante. Si yo les dijera, muchachos, evalúen la función en P sub 0, ustedes dirán, profe, mire, perdón un momentico, eso me da... Eso me da aquí. Vamos a ver si me deja... Sí. La resolución es muy poquita. Bueno, eso sería ese puntico que está ahí en la flecha. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Si yo miro dónde se cumple, dónde en ese puntico cumple que g de x igual a x, lo que estoy hallando es, permítame, lo voy a hacer a pulso. Lo que estoy hallando es dónde se corta ese valorcito que yo hallé con la recta y igual a x. ¿Listo? Entonces, ese sería mi siguiente P1. ¿Listo? Recuerden que estoy haciendo como un algoritmo. Y cada vez voy a acercarme a este valorcito de aquí, que sería mi punto fijo. Y de nuevo, si yo les digo, muchachos, evalúan la función en el punto, así como lo hicimos en el punto P sub 0, vamos a hacerlo en el punto P sub 1. Listo. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Ustedes tendrían que evaluar la función ahí. Vamos a ver si esto me deja ponerlo justo en el puntico que es. No lo deja exactico. Vamos a borrarlo para que se vea claro. Entonces, aquí en este puntico... Uy, parece una culebra. Listo. Entonces, este sería el valor de la función evaluada en P sub 1. ¿Qué sucede si yo ese valor le aplico g de x igual a x? Entonces, él me va a llevar la funcioncita a la recta y igual a x. ¿Listo? Y entonces, este valorcito de aquí sería P2. ¿Listo? Entonces, evalúe la función en P2. Será este valorcito de aquí.
Vamos a cerrarlo para que se vea más bonito. De aquí me voy para abajo. ¿Listo? Entonces llego a este punto. Antes estaba aquí. Ahora estaba aquí. Ahora ya en el P2 voy por aquí. Vuelvo a aplicar g de x igual a x. Entonces me manda para la recta. Y este valor sería P3. ¿Listo? Y no sé si se dan cuenta que si yo sigo haciendo la iteración, entonces cada vez voy a estar más cerca de la raíz que yo quiero hallar. Entonces, yo sé que esto se ve como muy gráfico, muy, no sé, tal vez abstracto, pero entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio con el método de punto fijo. ¿Listo? Entonces, voy a poner aquí una ecuación de ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces dice, hallar las raíces o hallar la raíz de la función f de x igual x a la 3 más 4x cuadrado menos 10 en el intervalo 1,2. Listo, en el intervalo 1,2. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí viene, si usted acabó de llegar a la clase, acabó de llegar a la parte más importante. Se perdió la definición de punto fijo, pero va a escuchar la parte operativa del método. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar la función g de x, dada la función f de x. Yo les dije aquí que podemos despejar una x o sumar x de ambos lados y lo que esté del otro lado sería g de x. Vamos a hacerlo así. Como obviamente habrán varias opciones, entonces les voy a mostrar esas varias opciones. Despejemos una x, entonces recuerden que lo que nosotros queremos hacer es solucionar esta ecuación. Más 4x cuadrado menos 10 igual 0. Esta va a ser la solución, la ecuación que yo quiero resolver. Una opción, despejar una x. Bueno, voy a escoger la de menor exponente, que debe ser más fácil. Entonces, esto es 4x cuadrado igual a 10 menos x al cubo. 10 menos x al cubo. Entonces queda x cuadrado igual 10 menos x al cubo dividido 4. Y el cuadrado lo quito con más o menos raíz cuadrada. 10 menos x al cubo dividido 4. ¿Listo? Si quieren saco de la raíz ese 4, da exactamente igual. ¿Listo? Aquí tengo ya dos opciones. Muy bien, porque tengo una positiva y una negativa. Otra opción, como les dije, sumo x de ambos lados. Entonces aquí tengo opción para g de x. ¿Listo? Otra opción, dijimos que sumar la x de ambos lados. Entonces quedaría así, x igual a x a la 3 más 4x cuadrado más x menos 10. ¿Sí se dan cuenta de lo que hice? Permítanme por aquí. Sumé x aquí, sumé x aquí y sumé x acá. Listo, a la función. Entonces, otra opción para g de x sería esta de aquí. Preguntas hasta ahora, muchachos. Preguntas hasta ahora. Profe, una duda, lo que se busca con lo que hiciste lo último de sumar la X es que ya no se pueda despejar, sino que se tenga que utilizar el método ya directamente con la primera que nos dé. No. Estoy diciéndole simplemente formas alternativas de hallar la g de x, que ahora es la que vamos a usar para el método de punto fijo. ¿Listo?
Entonces simplemente mostré dos. Ya se imaginarán cuántas posibilidades hay, todas las que usted quiera. Todas las que usted quiera. Hay infinitas posibilidades, la verdad. Porque entonces, supongamos que yo, no sé, a esa ecuación que está ahí a la izquierda la multiplico por x de cada lado y despejo una de las x. O la multiplico por x cuadrado y la despejo una de las x. Ya puedo hallar yo tantas funciones como quiera. Entonces, por ahora, lo único que voy a hacer es hacerla con dos de estas. Con la raíz positiva, dígame. No, que la idea ahí es como dejar una X sola a un ladito. Exacto. Dejar una x sola, así es. Y ya se imaginarán que hay infinitas posibilidades. Sume usted de ambos lados lo que quiera y despeje la x. Entonces ahí como sume lo que quiera, pues ahí tendremos infinitas posibilidades. Entonces, vamos a hacer una tablita. Les pido que busquen su calculadora y me ayuden por favor con los cálculos. También no la encuentro aquí. O bueno, vamos a usar Profe, Excel. Señor, ¿con qué ecuación vamos a realizarlo en la calculadora? ¿Es con qué valores? ¿Con x a la 3 más 4x a la 2 más x menos 10 o con el de la raíz? con las Gs que hayamos. ¿Listo? Listo. Con la raíz o con el x a la 3 más 4x más x menos 10. Vamos a hacerlo en Excel. Listo, entonces, ¿de qué se trata? Necesitamos empezar, así como les mostré acá, con un puntico cualquiera, un puntico P0. Este P0 generalmente puede ser el punto medio del intervalo que me den. ¿Listo? Y si no, por método gráfico, puede ser un valor cercano a la raíz, el que tú al ojo veas como cercano de la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo, vamos a reemplazar en la X el 1.5. ¿Listo? En la X vamos a reemplazar el 1.5. Y el valor que obtengamos lo vamos a reemplazar otra vez en la función. Y ese valor que obtengamos lo vamos a reemplazar otra vez en la función. Y así sucesivamente deberíamos irnos acercando a un valor que debe ser la raíz de la ecuación. En algunos casos va a converger a la raíz y en algunos casos se me va a alejar. Por eso yo debería tener siempre varias opciones. Muy bien. ¿Qué les voy a decir? Bueno, arranquemos. Voy a abrir aquí Excel. El 1.5 porque está en el intervalo. Sí, puede ser el punto medio. O sencillamente puede ser, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a graficar. Y la función es x a la 3 más 4x cuadrado menos 10. En 1,2 debería tener una raíz. Nota que en el intervalo 1,2 ahí se ve claramente que hay una raíz en algún puntico, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera hacer como un pequeño zoom, entonces puedo empezar con el punto que quiera. Yo voy a empezar con la mitad del intervalo, que es algo que se usa convencionalmente. Pero tú dices, no, profe, yo creo que está más cerquita del 1.4 que del 1.5. Entonces tú puedes empezar con el 1.4. Listo. Entonces, voy por acá. Perdón. Listo, entonces empezamos. Entonces aquí voy a escribir el X. Profe, Señor. ¿cómo fue que dijiste la clase pasada que se podía ir trabajando y mirando al mismo tiempo Teams? Ir trabajando en Excel. Windows, la flecha, así. O sea, partir la pantalla. Sí. Ajá, con la tecla Windows y la flecha a la derecha, pones la ventana en la que estés a la derecha. Y la tecla Windows a la izquierda, la pones a la izquierda. ¿Listo? Con gusto.
Muy bien, entonces yo voy a poner a la derecha OneNote, simplemente para ver la ecuación. Cuando vea la ecuación, ya. Listo, muchachos. Entonces, el primer X va a ser 1.5. Y si yo les digo, hallen el G de X, listo, entonces sería este valor elevado al cubo más 4 por este valor elevado al cuadrado menos 10. ¿Listo? Veamos qué pasó. C2 elevado al cubo más 4 de C2. Bueno. Momentico. No hice el que era, pero bueno, tampoco sé por qué no me dio. ¿Alguien ve algún error ahí en mi fórmula? Ustedes que son súper tesos en Excel. Profe, ¿no será el punto del 1.5? ¿No era con coma? Sí le funciona con punto. No lo estás... Sí, es eso. Gracias. Mi Excel es con comita. Pero bueno, usé la fórmula que no era, porque usé F, y en punto fijo yo tengo que hacerla con G. Listo, entonces, aquí voy a hacerla con X al cubo más 4X cuadrado. Entonces aquí sencillamente habría que sumar más este X. Tiene que dar 3.875, ¿no? Ya voy. Más C2. No sé cuánto da. Sí, 3.875, correcto. ¿Listo? 3.875. Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, este X va a ser igual a este valor de aquí. ¿Listo? Y ahora la función la voy a evaluar en ese puntico. ¿Listo? Entonces, miren lo que me dio, 112. Me dio 112. Listo, permítame un momentico. En el A 1.5, porque se me fue tan lejos. Está cogiendo el mismo valor de 1.5. Entonces por eso le da 112. No, aquí está con C3. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, no importa. Lo vamos a hacer con varios. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer varios aquí. Tan. Profe, Y porque te está aumentando la potencia. No es eso. Pues está la 3. Sí, claramente. Entonces, miren lo que pasó. El primer valor era 3.8. Yo me debería acercar a la raíz. Y aquí lo que sucedió fue que, miren, me voy alejando. Ahora les puedo mostrar un dibujito en el que se vea que en qué casos este método no converge. Vamos a probar otra función. La otra función que propusimos fue esta que está aquí. Esta que está aquí. Abajito, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo para la X y vamos a empezar con el mismo X y aquí G de X. Entonces, en la X vamos a empezar con el mismo 1.5 y vamos a hacer así. ¿Me recuerdan cómo se hace la raíz en Excel? La palabra raíz, ¿cierto? Sí, profe, con raíz. Igual raíz. Y aquí tengo que poner un paréntesis porque voy a hacer una división. 10 menos este numerito elevado al cubo. Este numerito elevado al cubo. Dividido 4. Dividido 4 y cierro. ¿Listo? Otra vez puse 1.5. Muy bien. Ahí dio 1.28. Entonces, si yo reemplazo el 1.28, a ver, si estuviéramos en clase, 0.5. Claro.
en 2.5 la raíz cuadrada negativa. Entonces, ahí notamos que diverge también el método. Entonces, busquemos otra función que haga parte. Un momentico. 10 menos x al cubo. Menos x al cubo. Tan. Permítanme un segundito. Muy bien. A ver, al autor, no sé, los que están viendo el libro en la página 60, el autor propone ahí 5 formas para G, pero la que nosotros acabamos de hacer es la C, que es un medio de la raíz de 10 menos x al cubo, y para él la C le converge. 1.28. Ah, claro. Aquí no sé por qué puso 2.5. Sí, aquí cometí el error. No sé si ven, muchachos, en el Excel. Vamos a hacerlo así. O sea, este valorcito segundo debería ser el valor que obtuve de G en el primero. Entonces, este debe ser igual a este valorcito. ¿Listo? Entonces, 1.2869. Profe, Y si yo, señor, por favor, ¿me puedes poner la fórmula de g de x que no me está funcionando? Para yo verlo, tomarle captura. ¿Me la pones a ahí, ver, por favor? ¿ya? Ya. O te la pongo aquí en OneNote. No, la del Excel, la del Excel. Listo. La del cel, ahí está. Raíz cuadrada de 10 menos la celdita al cubo dividido 4. Pero la primera g de x. La primerita, esta. Sí. Cubo más 4. Ya le tomé foto, profe, gracias. Ok, con esto. Muy bien. Entonces, si yo sigo hacia adelante, vamos a poner aquí el valor de n también. Aquí n, estamos en la primera, segunda, y vamos aquí a insertar. Muy bien. Vamos a ver si lo está haciendo bien. Entonces, este es H2. Ah, lo está haciendo mal, porque yo debería evaluar el que está a la izquierda. ¿Sí están de acuerdo? G3. No, lo está haciendo bien. G4. Este es el que no está haciendo bien. Igual a H2. Este debe ser igual. Ahora sí. Entonces, mire, para resumir, el método consiste en tomar el valor que te dio de la función y ahora tomarlo como valor de x. Lo evalúo y ese valor, en este caso 1.4025, lo tomo como valor de x. ¿Listo? Entonces lo evalúo y otra vez vuelvo a empezar. Entonces de eso se trata. Listo, entonces, ¿hasta dónde llego? Depende de la tolerancia que yo quiera. Ahora aquí voy a hacer algo diferente. Voy a decirle a Excel que me muestre cuánto vale la función en ese punto. Listo, ¿cuánto vale la función en ese punto? Entonces, para el 1.5, aquí en f, ojo, hay que poner el valor de f, no el valor de g. Entonces,
finalmente esa f a quien le estoy hallando las raíces. Entonces es x a la 3 más 4x cuadrado menos 10. Profe, Igual. profe, qué pena. O sea, a la primera ecuación que nos da, a la original. Exacto. Esa es a la que estoy hallando raíces. Y es en la que Bueno. yo debería buscar qué tan cerquita estoy de la raíz. Recuerden que la raíz es aquel valor en el que al evaluar lo da a 0. X a la 3 menos 4 por G2 al cuadrado menos 10. A ver si lo escribí bien. X a la 3 Profe, más yo 4. creo que es más 4. Ok, tienes razón. Entonces, si voy evaluando, debería irme efectivamente acercando a 0. Si, por ejemplo, si les pusiera como en el del parcial, que les pedí tolerancia de 10 a la menos 4, que el error no sobrepasara 10 a la menos 4, aquí estamos cerquita de 10 a la menos 3, entonces tendríamos que seguir otro poquito, ¿cierto? Entonces, y ahí, por aquí ya estoy en 10 a la menos 4. Entonces, ¿cuál dirían? Algunos de ustedes se equivocaron en el parcial, porque si bien supieron hasta dónde llegar, no supieron cuál fue la raíz. En este caso, ¿cuál sería la raíz, muchachos? ¿El menos 0.0001 o más bien qué valor? ¿O más bien qué valor? Ese porque está más cercano al 0. Pero ¿cuál es la raíz? La raíz no es el menos 0. Que ahí se equivocaron algunos. No es el menos 0.0001, sino 1.365. Esa es correcto. 1.36522368. ¿Listo? Uy, muchachos, nos fuimos de largo y no hicimos descanso hoy. Listo, entonces si quieren, no sé si tienen alguna pregunta y si no, para descansar 5 minuticos. Por el momento, profe, estamos bien, pues por parte mía. Los demás. Bueno, a las 7:20 Sí, hágale, profe. retomamos. Voy a tomarme un cafecito. 7:30, listo. Listo.
Es montaña, pero no termina en alto. Eso es lo que hace que sea duro al final. Está reventado. Se cayeron varios y después no se lleva. Pero no tan estrellado, sino que como que se fue. Ajá, carrete. Literal, con leche. Sí, con leche. Y después ellos son pelados. Con leche duro. Ya. Ya después lo cambiamos con miel. A ustedes. Bien, muchachos, estoy con ustedes de nuevo. Cuéntenme si tienen alguna pregunta. Profe, con respecto a la parte de la primera función que nos empezó a aumentar, pues lo de la que no converge, sino que antes diverge, empieza a alejarse del valor. Sí. Pues ahí como, o sea, ¿por qué se da eso o qué? Ah, muy bien. Esta pregunta es buena. Entonces, si recuerdas el gráfico que les mostré hace un ratico sobre la función, sobre cómo va convergiendo. Bueno, resulta que esta función que está aquí, yo la puse decreciente, si fuera creciente fuera similar, está muy bien comportada, muy bien comportada. Sin embargo, ya te imaginarás que hay infinitas posibilidades de esta curva roja que dependiendo de cómo sea la curva, entonces la forma como converja la función a esa solución va a ser totalmente diferente. Tendríamos que hacer la gráfica de la función. Si quieres hagamos esa tareita, está buena la tarea. Hagamos la gráfica de la función a la que le estamos hallando, en este caso la de la derecha, ¿cierto? Y vamos a ver qué está pasando cuando hacemos el teorema del punto fijo. La voy a graficar en Wolfram, x a la 3 menos q más 4x cuadrado. Creo que lo único que diferenciaba era que aquí había un más x. Más x. Más x entre 1 y 2. 1, 2. Listo. Entonces, 1 hasta 2. Listo. Entonces vamos a traernos esta gráfica de aquí. Y vamos a ver qué está pasando. Es creciente, es cóncavo hacia arriba. Me voy a traer para acá, la pego por aquí. Se pegó por acá arriba. Listo. Entonces, vamos a hacerle... Uy, ojalá pueda escribir yo. Estoy estrenando este programita. Nunca lo había usado. Sí, sí puede. Listo, entonces yo arranqué aquí en 1.5. 1, 2, 3, 4. Yo arranqué aquí en 1.5. Evalué. Ah, bueno, yo debería también graficar la recta y igual a x. Listo. ¿Alguien recuerda cómo monto una gráfica con otra en Wolfram? ¿Cómo grafico dos cositas en Wolfram? Plot y x, vamos a ver si me lo acepta así. Profe, no es separado por coma. Separado por coma, sí, ya le puse la coma, pero no lo aceptó. Bueno, vamos a hacerlo coquito. ¿Coquito qué sería? Trazar aquí a mano la curva y igual a x.
2, el 2 está aquí. Profe, lo puede hacer con el and. Póngale la palabra and. And, ok. And plot X. Solo con... Ah, bueno. A mí me dio solamente poniéndole el and X y ya. Listo, está perfecto. Bueno, noten que esta gráfica es muy mal comportada. Mal comportada, decimos en matemáticas, a las gráficas que tienen comportamientos muy abruptos. Para lo que nosotros queremos, pues. Que tampoco... aquí está. Listo. Entonces, arrancamos en el 1.5, que es este valorcito de aquí. Me va a quedar muy pequeñito para hacer esa aproximación. 1.5 debe ser aquí. Listo. Entonces, si yo evalúo la función, me da este valor. Y ahora, si yo me tiro hacia la recta, aquí miren lo que está pasando. Esta recta sigue para acá y noten que él se va a ir a buscar a la recta. ¿Sí? Se va a ir a buscar a la recta. Y entonces de aquí hacia la curva. Entonces la curva va a estar por acá arriba, quién sabe en qué valor, y por eso ya tendió hacia infinito. Se va a ir a buscar y por eso no convergió. ¿Sí vieron lo que estaba pasando? O sea, cuando intentamos hacer el acercamiento que hicimos con el ejercicio anterior, no sucedió eso. Vamos a graficar la que sí nos dio y miremos entonces qué pasaba. SQRT, yo sé que por aquí es SQRT, 10 menos x elevado al 10 menos x al cubo dividido 4. 10 menos x elevado al cubo. Bueno, puedo poner el dividido 2 afuera. Listo. Listo, entonces... Listo, entonces arrancamos Pero en eso el... no, o sea, en lo que yo veo eso va como porque es que hay una que está por debajo y otra por encima de la gráfica, ¿no? No es tan determinante el que esté por encima o por debajo. Es dependiendo del comportamiento. Listo. Mira, por ejemplo, o sea, yo te podría mostrar de pronto funciones que incluso estén por encima y convergen. Pero en este comportamiento de esta función, o sea, ¿qué diría yo de por qué la anterior no convergió? De pronto el crecimiento de ella era tan grande en el intervalo en el que está la raíz, que cuando el punto fijo quería ir a buscar la raíz, no le permitió, pues se iba demasiado lejos. Aquí sí sucede, aquí sí pasa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, aquí estamos cerquita. Listo, Profe, están entonces. diciendo en el chat que de pronto en el Wolfram colocaste dividido 2 y no dividido 4. No, es que era dividido 2 porque el dividido 4 era dentro de la raíz. Ah, esa ya se le sacó raíz, sí. Entonces, para no poner otro paréntesis, sí, gracias ahí por estar pendientes, así es que es. Entonces, si yo arranco aquí, entonces la función evaluada en el punto sería este. ¿Listo? Entonces él aquí se iría hacia... Me va a quedar bien chiquitico ahí la raíz. ¿Listo? Perdón, el dibujo. Listo. Entonces se va hacia la recta y igual a x. Luego evalúa en el punto. Y queda aquí este pedacito. Perdónenme, pero bueno, la resolución que tengo es esta. Y luego me va a parar la raíz y ahí sí se da cuenta que está como encerrando la raíz, a diferencia del ejercicio anterior. ¿Listo?
En el libro hay otro ejemplo de que no siempre sea así. De hecho, lo que ustedes decían hace un ratico. Permítanme, dejo de compartir aquí y les comparto el libro. Los que tienen el libro en la página 59, miren los dos gráficos que aparecen aquí. El de la izquierda es el que hemos hecho ya un par de veces. Y el de la derecha, no recuerdo quién preguntaba, que incluso la función está por encima. Y noten, si empezamos en un punto P sub 0, él evalúa la función y se va para la recta. Evalúa la función y se va para la recta. Evalúa, se va, evalúa y se va, hasta que en algún momento va a llegar al punto fijo. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso, el hecho de que sea creciente, no, no impide que haya un punto fijo. Si nosotros le aplicáramos el teorema, el que vimos ahora, el teorema que mostraba la existencia del punto fijo, al ejercicio este de acá arribita, notaríamos que no cumple el teorema. ¿Cómo es? Facilito. Vamos a hacerlo. Evaluemos G de 1 y evaluemos G de 2. Ayúdenme, muchachos. ¿Cuánto da G de 1 y G de 2? G de 1 y G de 2. Creo que esto da menos 5. Menos 4, creo. El G de 2. G de 1. G de 1. ¿Pero es en la función original o en la...? No, en la... En el G. Ah, tienen razón. Yo me equivoqué. Lo estoy haciendo en F y estoy buscando es que G tenga un punto fijo. Entonces da menos 4, tienen razón. Menos 4. ¿Y G de 2? 16. 16. O sea que la función se mueve en menos 4,16. Antes de yo hacer algún comentario, ¿alguien puede ver por qué sabíamos que el teorema no garantizaba que encontráramos un punto fijo? ¿Quién recuerda cuál era el criterio para saber si sí? Que se sale del intervalo. Correcto. Este intervalo no hace parte de este intervalo, se sale, como tú dijiste. Entonces, tiene sentido de que el teorema, ojo, el teorema no garantiza que haya. Eso no quiere decir que no lo haya. Cuando el teorema te dice sí lo hay, tú puedes ir tranquilo de que ahí vas a encontrar el punto fijo. Si el teorema te dice no sé, bueno, inténtalo, de pronto lo encuentras. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer algunos de los que están propuestos. Ya vamos entonces a practicar acá con lo que nos dé, con lo que tenemos en el libro. Vamos a hacer el conjunto de ejercicios 2.2. Estoy en la página 64. Listo, entonces les voy a mostrar cómo son los ejercicios y qué es lo que pide aquí, qué es lo que se piden en algunos. Les voy a compartir el libro. Screen 2. Listo, entonces el primer ejercicio dice: use manejo algebraico para demostrar que las siguientes funciones tienen un punto fijo en P, exactamente cuando f de P vale 0. Listo. ¿Cómo demostrarías eso? Pues tendrías que demostrar que f de P vale P. Listo. F de P vale P. ¿Dónde la F es esta? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos la F. Y aquí proponen dos G diferentes. No sé si se dan cuenta, muchachos. ¿Cómo hicieron la A? La A la hicieron despejando esta X que está aquí a la 4, ¿cierto? ¿Se ve claramente? La A es despejando el X a la X que está en X a la 4.
Y la 2 es despejando la x que está al cuadrado. ¿Sí ven cómo hicieron las dos Gs? Sí, profe, ahí están despejadas de diferentes formas. Exacto, listo. Entonces ahí proponen 4. ¿Cómo podríamos demostrar que tienen un punto fijo? Bueno, entonces, ¿yo qué haría? Yo lo que haría es hacer una gráfica de esta función, y miro ahí un intervalo al ojo en el que yo sé que esté la raíz. Listo, que es la que voy a hallar con punto fijo. Entonces, miro que se cumplan las condiciones del teorema. Evalúo en los extremos y ahí me daría cuenta en el caso de que se sale o no se sale del intervalo. Este ejercicio sería pues sencillo de hacer. Ahí proponen otras dos. Esta G de 3, no se me ocurre cómo le hicieron. Bueno, ahí tirando un poquito de álgebra uno se podría dar cuenta. El ejercicio de 2 dice, efectúe 4 iteraciones, si es posible hacerlo, en las funciones G definidas en el ejercicio 1. Y aquí te dan el punto inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, no sé, cualquiera de ellas. Me gustaría que nos tomáramos el tiempo en Excel, hagamos como el ejercicio que hicimos. Hagamos las dos tablitas. En uno no nos convergió, en el otro sí nos convergió. Y miremos si podemos encontrar una raíz de la ecuación partiendo con P de 0 igual 1. ¿Listo? Los que quieran hacerlo, ustedes tienen una bonificación que me entregaron la semana pasada y les voy a recibir a los que quieran entregarlo ahora, pero en el chat. ¿Listo? Van a mostrar el pantallazo de algún conjunto de iteraciones en Excel que funcione. ¿Listo? Que me halle la raíz de la ecuación. ¿Listo? Los espero el tiempo que quieran y bueno, les voy respondiendo preguntas en el caso de que las tengan. Por favor, tómenle pantallazo al libro porque lo voy a quitar, pues lo voy a mover. Profe, si entendéis lo que hay que hacer es con cualquiera de esas otras GX que hay, hacer lo mismo que acabamos de hacer con las que nosotros encontramos. Exacto. Y encontrar la raíz de f de x. Y compartir el pantallazo en el chat.
Cuéntenme si alguien lo está haciendo. Sí. Ok. Ya regreso, muchachos. Me voy a sentar 2 minutitos. Bien, hasta ahora nadie lo ha enviado, ¿cierto? Cuéntenme si han tenido alguna dificultad o si quieren que los apoye en algo o si quieren que hagamos juntos alguna parte. El FDX ya sería con la original, ¿cierto? El GDX es con el propuesto ahí. Ajá. Y ya Sí, el FDX correcto. sería con el original. Sí, correcto. Vale. Profe, una duda. En el FX tendríamos que buscar el valor que se aproxime al 10 a la menos 4 ¿o qué? Sí, el que ya sea menor de 10 a la menos 4. Ok.
Muy bien, Winston ya nos compartió ahí la raíz que les dio. Los demás, por favor, manden el pantallazo de las 3 columnitas, ¿listo? De X, de G y de F. Profe, yo las mandé las 3, sino que es que ahí tiene que darle clic para que se las muestre porque la imagen es alargada. Ok, vamos a hacerlo así. Efectivamente, muy bien. De hecho, ahí te pasaste un poquito, Winston. No sé si lo notas, que incluso ya desde el que muestras anterior, ya era menor a 10 a la menos 4. 1, 2, 3, 4, sí, efectivamente. No sé desde qué puntico ya era menor a este valor. Una duda entonces, arranca desde el 1, o sea, X inicialmente es 1. A ver, un momentico. Espérate que me perdí. Se supone que es un valor intermedio. Y recuérdenme en qué página estábamos. 64. 64 del libro, pues. Pues arranca al final de la 63. El primero empieza ahí finalizando. Listo, entonces... pero el ejercicio no da el valor en el que hay que empezar, ¿cierto? ¿O sí, o me equivoco? No, profe. Estoy No, partiendo no, de que P es igual a 1. Toca método, no, porque 1, no sé si 1, pero yo quería, pues haría la gráfica y miraría ahí un valor que esté cerquita de la raíz. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, los que deseen, descansemos. Les propongo descansar 15 minutos hasta las 8:05 de la mañana. A las 8:05 retomaremos el segundo bloque. Noten que no alcanzamos a ver el método de Newton, entonces eso es lo que queríamos saber. Ya miraremos cómo desarrollaremos el resto del segundo bloque. Entonces, ahí nos vemos en un ratico. Voy a detener la grabación de este bloque y ya retomaremos la grabación de la otra parte.